Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Maestro Armando, un gusto estar aquí con ustedes, enganchados, queridos colegas, un gusto y un placer, como siempre, estar en otro videito más. El día de hoy con un nuevo formato, a ver si no nos falla el internet. Estamos aquí de visita, esperemos que no nos corran pronto. Entonces, un placer estar con ustedes nuevamente en este video que les traemos el día de hoy, el cual esperamos les sea de bastante utilidad y si no, por lo menos nos dé un poco de orientación. Recuerden que estas son opiniones, análisis, reflexiones que vamos haciendo con ustedes en relación a los próximos eventos que tengamos, en este caso el Consejo Técnico, y para eso el documento Orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, en este caso del nivel primario de educación primaria, que es el mismo en esta ocasión que el de secundaria. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros en este video. Tenemos una información bastante relevante, creo yo, para ustedes, sobre todo educación física, porque pues ya por ahí hay varios videos, varias informaciones respecto a consejo técnico, pero en Encanchados nos tomamos el tiempo para hacer esta reflexión, lo que sería educación física. ¿Qué puedes llevar? ¿Qué puedes proponer? ¿Qué te puede servir para tu taller de consejo técnico? Maestro Armando. Así es, maestra Ana. Pues un gusto tenerla aquí. Qué gusto que esté aquí. Y pues nada, vámonos a avanzar a esta nueva modalidad. Esperemos que nos funcione, que sea mucho más rápida y muchísimo más funcional para ustedes y para nosotros también. Pues meramente vamos a iniciar con esta agenda de trabajo que está plasmada y dividida de esta primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Como bien mencionaba la maestra Ana, a veces nos ponían hasta 5 sesiones, pero creo que tenía 5 temas, pero tenía que ver más con la parte del taller intensivo de formación continua y sobre todo porque estábamos con la creación y elaboración del plan analítico, ¿no? Entonces, seguimos con esa situación porque obviamente es algo que es evaluable y es circular para irlo trabajando, pero obviamente tenemos que irlo realizando. Uno de los primeros temas que nos mandan es la implementación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuitos. El siguiente tema, punto particular que nos mencionan que podemos tratar o que deberíamos estar tratando va a ser la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Este momento, este espacio en donde yo creo que en relación al punto anterior se puede hacer la reflexión cómo nos está yendo con esta implementación del programa o del plan de estudios, la cuestión de nuestro primer mes de trabajo, cómo nos está yendo también, qué obstáculos y demás. Y bueno, por ahí vienen una guía de preguntas, orientaciones de cómo vamos a ir llevando cada uno de esos temas. Y el tercer tema sería la de los libros de texto gratuitos, temas de interés nacional. Nosotros normalmente en este caso se fijarán cuando lleguemos a ese tema, no lo estamos tocando tanto porque más parece una situación politizable, que es el estar atendiendo esta situación de si se pudo, si no se pudo, si se dejaron o no se dejaron. Nosotros, la intención obviamente en Encanchado solamente sería que ustedes valoren y revisen bien los libros de texto gratuitos, los proyectos que les puedan servir y que puedan ustedes tomar en cuenta y que justamente ese sea el tema de interés que ustedes lleven dentro de la escuela. Porque fuera de ahí la situación es lo que pasa fuera de la situación de la escuela. Creo que es más una situación que cada escuela debe de atender, si dado el caso la escuela tiene su propia necesidad. Así es, y más este tema de cómo podemos rescatar o retomar, más que rescatar, retomar aquellos proyectos que pudieran intervenir con educación física, ¿no? Que nos pudieran ir funcionando, que de eso vamos a hablar ahorita. Pero de manera general, ¿te parece si nos leemos el propósito general? Que básicamente va a ser sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudios 2022. Y esto es algo que desde inicio nos llama la atención, la palabra sistematizar, ¿no? Porque si bien hemos estado en un proceso de la autonomía curricular, la autonomía profesional, el trabajo en equipo en la escuela, según las necesidades, sí o sí al final se requiere este proceso como de estructuración de cómo llevar a sistematizar todo esto que hemos estado elaborando en el plan analítico, en la programación, cómo lo vamos a ir planteando y replanteando, ¿no? Porque sí es necesario ir haciendo los ajustes. En propósitos específicos. En los propósitos específicos, pues nos habla de valorar y dar seguimiento al programa analítico, cosas que realizamos el ciclo escolar pasado, a la planeación didáctica nuevamente y a los libros y al uso de los libros de texto gratuitos en el marco del Plan de Estudios 2022.
También nos va a mencionar por ahí los aspectos o profundizar un poquito la revisión de los aspectos teórico-metodológicos de este plan de estudios y revisar nuevamente todos los elementos de la fase 1 a la 6, digamos, los programas, los contenidos, los PDA, todo lo que va relacionándose a esta temática que nos van a servir de base o de punto de partida también de sustento para nuestro plano didáctico para el momento de sentarnos a hacer nuestra programación o nuestra planeación, ¿no? Así es, y por último nos va atendiendo a la situación de dar el cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno nos debemos de centrar a esa situación que realmente sucede dentro de nuestro centro de trabajo. Y bueno, abajo vamos a encontrar en este documento de las orientaciones que nos menciona sobre en esta implementación o en este proceso que hemos estado llevando para la implementación del plan de estudios, que debemos de estar recordando o retomando los elementos que integran el programa analítico. Es como el tenerlos listos para este consejo técnico a la mano, cercanos, porque pues al final yo creo que lo hemos estado trabajando y los tenemos como muy palpables para poder avanzar. ¿Qué sería lo que nos piden que tengamos? Nuestro diagnóstico de grupo, que sería este diagnóstico inicial, los saberes de la comunidad y la contextualización de los contenidos a partir del programa sintético en función de esta experiencia previa docente. La incorporación de problemáticas, que recuerden, por ahí también tenemos un videito de qué problematizar en educación física, que no solo son problemas, también puede ser temas, asuntos, situaciones, necesidades comunitarios, locales y regionales pertinentes. Otro de los que vamos a trabajar es la consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Ya sabemos, dependiendo de conforme tú los vayas necesitando y los vayas articulando, los vas a tratar de ir encaminando a cada uno de los proyectos, unidades didácticas o como tú lo decidas trabajar. Entonces, por ende, es importante que conozcas bien sobre los ejes articuladores y cómo los puedes ir llevando a cabo. Este elemento de distribución y secuenciación de los contenidos, que es algo que ahorita el maestro Armando nos va a hacer amablemente el favor de presentarles, dice distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar para hablar de entonces la temporalidad, aquello que por ahí se menciona, y que coincidimos en la parte de que se puede, pero no es necesario, esta parte del cronograma, la secuenciación, o tener en orden los contenidos, cómo los vamos a trabajar. ¿En qué coincidimos? En que nos funciona como estructura, nos funciona tenerlos organizados para ir previendo el paso siguiente, ¿no? Por así decirlo, y tener claro cómo vamos avanzando con los alumnos, este tema de la evaluación formativa, ir poco a poco viendo qué están logrando, qué no están logrando, qué tengo que retomar o repetir en su momento dado. Y para eso creemos que pues es muy posible tener esa estructura que ahorita les vamos a dejar de regalo por hoy, pero para ustedes y nuestros queridos enganchados, y que a la vez también es factible hacerlo por trimestre, por mes, como tú decidas, sobre ese mismo formatito, o bien esa distribución que tú vas haciendo, que ya dices, que dices ahorita, ya la tengo, la puedes ir modificando, la puedes ir cambiando, pero para que entendamos de qué estamos hablando, ¿te parece si vamos a, antes de irnos? Terminamos con los puntos que tienen que ver las orientaciones didácticas generales, que en este caso es sin desarrollar la planeación didáctica, solamente las orientaciones que en este caso se plasmaron y nosotros sabemos que llevan nuestro plan analítico, lo mismo que las sugerencias de evaluación formativa a partir de los saberes y la experiencia docente. Entonces, en este caso, sí podemos saber y nos podemos dar cuenta con respecto a la realidad, ¿no? En la que nos encontramos, cómo podemos llevar a cabo esto y tratar de conllevar la organización de la escuela a través de las realidades que nos vemos. Y bueno, en esta organización que les mencionamos y que les decía yo de formatito, bueno, aquí maestro Armando les presenta este maravilloso Excel donde están todos los contenidos y PDAs de, en este caso, primaria, fase 3, 4 y 5. ¿Y qué haríamos con ese formato, maestro Armando? En este caso, pues el formato que, como bien dijo la maestra, llévelo, va de regalo. En este caso, nosotros nos dedicamos o tomamos tiempo para elaborar el de preescolar, el de primaria y el de secundaria, que te lo vamos a dejar en la descripción para que tú lo puedas checar y verificar. Y obviamente están colocados los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de cada uno de los apartados, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendrías tú que hacer? Tendrías que revisar el contenido, que está marcado en este caso en morado, y el proceso de desarrollo de aprendizaje en rosa. Todo esto, exactamente como bien nos dice la maestra, encaminado al campo formativo de lo humano y lo comunitario,
En la fase test de primero y segundo, hacia abajo, encontramos el mismo campo de la fase 4, de tercero y cuarto, y en el mismo formatito, hasta abajo, campo formativo, fase 5, quinto y sexto. Entonces, en este caso, que es como les decíamos nosotros, pues ustedes van a ir dándole lectura, lo van a ir revisando. Ya se marearon algunos, disculpen ustedes, ya voy de regreso. Ahí voy de regreso. Y por obvias razones, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes secuenciarán y dirán, bueno, a ver, este PDA yo lo quiero trabajar en septiembre. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Nosotros les decíamos que no veíamos que realizar un cronograma sea viable porque nosotros tenemos la idea de que tener todas las fichas como en el dominó puestas en la mesa es más fácil para después poderlas conjuntar. Sigues teniendo en este caso las mismas fichas, pero cuando tú los segmentas y dices esto se van para acá, para acá, para acá, para acá, puede ser que tú digas ya no lo vuelvo a tocar. El que aprendió, aprendió y el que no aprendió, ni modo. Pero justamente ese es el punto. Con eso puedes jugar. Si no aprendieron, puedes repetir y tratar de volver a cubrir ese PDA después. O si es que lo necesitas reforzar, ¿no? En este caso, porque sabemos que hay aprendizajes o en este caso procesos de desarrollo que no se consolidan como que con una secuencia didáctica o con un proyecto y que es necesario estar retomando, considerando el retomarlo. O bien que en un primer momento, según tu diagnóstico, tú hayas decidido que no necesitas más que determinada temporalidad, pero en el proceso te das cuenta que en realidad el alumno lo requiere retomar o necesita más tiempo, pues bueno, tú vas a poder ir seleccionando, modificando, agregando la cantidad de meses que lo vas a trabajar o aquellas casillas en las que puedes ir diciendo, lo trabajo aquí, descanso acá, trabajo acá, descanso acá, según como tú vayas viendo tu juego básicamente y que tú puedas ir sobre el camino tomando nuevas decisiones, ¿no? No es algo que va a quedar establecido, es algo que se puede ir modificando, pero que a la vez te va a estructurar de entrada, por así decirlo, para poder saber, te decíamos hace rato, el paso que sigue, hacia dónde vas y qué es aquello que está quedando como pendiente y lo puedes seguir retomando. Entonces es bien interesante este formatito que nos puede ir dando esa estructura de los contenidos. Pues simplemente cada una de las casillas ustedes las seleccionarán en el caso de cada una conforme a ustedes la necesiten. Supongamos que el primero lo quieren trabajar en septiembre, le picamos al cuadrito de septiembre, nos lo va a palomear y así nos lo va a ir poniendo. En el caso de los resultados, ¿sí? Aquí nosotros les colocamos 3 resultados diferentes en la fase inicial, media y final. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo podrán ahí seleccionar y podrán seleccionar cómo se encuentran sus alumnos con respecto a cada una de las que hayan ustedes realizado. ¿Sí? Yo lo imagino ahí, por ejemplo, ¿no? Para irnos dando ejemplos. Yo terminé el proyecto donde escogí este proceso de desarrollo para primer grado. Terminé ese proyecto, voy y selecciono en mi evaluación final de proyecto, la cual debe de estar a existir. Puedo agregar o tocar allí, por ejemplo, en inicial, cómo estaban los alumnos, en media, cómo estaban y cómo terminan, ¿no? Y de ahí vamos a ver si lo necesitamos retomar o no. Y no sé si lo mencionamos, pero bueno, también hay PDAs o contenidos que pudieran ser permanentes, es decir, que los puedes estar trabajando durante el ciclo escolar sin ningún problema o bien en determinados periodos o de manera repetida. Así es, en este caso, pues es importante que lo valoremos. No me permite ahorita. ¿Ya? Ya. No. Por alguna extraña razón, el internet y la computadora están un poquito lentas, pero claramente nada más para que ustedes lo vean, es un formato editable. Creo que ya lo dejó. Creo que ya. Sí. Ok, ustedes le van a poder presionar, en este caso, a cada uno de los apartados que ustedes les corresponda. Si quieren presionar, por ejemplo, en el cuadrito de cada uno de los meses, lo podrán mencionar ahí. Y en los que tienen que ver con sobreevaluación, ustedes le van a picar, les sale una lista desplegable donde les va a decidir si requiere apoyo, si está en proceso o si está en el nivel esperado, y ustedes podrán mantenerlo de esa misma manera para que ahí ustedes decidan. En la fase inicial se encontró en requiere apoyo, en la fase media ya está en proceso y en la fase final está en esperado, o también lo encontré desde esperado desde el principio y no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces aquí podrás tú jugar con esa situación y no va a haber ningún inconveniente. Lo voy a quitar porque ahorita ya no me lo permite, pero espero al ratito, si me lo permite, solamente presentárselos para que ustedes vean cómo funciona. Cuando tú lo descargues vas a darte cuenta que en el cuadrito lo que pasa cuando lo seleccionas
es que le das un clic y te aparece seleccionado o marcado con una X, y de esa misma manera lo puedes deseleccionar, o sea, quitar la X, la palomita y listo. Y bueno, yo creo que podemos ir con los últimos elementos o los últimos comentarios respecto a estas orientaciones o a la guía, para poder ir cerrando con ustedes aquellos comentarios que podemos o aportaciones que pueden ustedes también llevar a sus centros de trabajo desde educación física en los elementos que vienen mencionados en estas orientaciones. Así es, en este caso nos habla de que en el taller intensivo los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de la planeación didáctica que elaboraron para el primer mes a saber es el y o los contenidos de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, que eso es justamente lo que tenemos que saber, los proyectos de los libros de texto. Recordemos que bien les mencionábamos que desde un inicio teníamos que darles lectura y ver cuáles podían funcionar con nosotros y cuáles podían ser funcionales. Antes de que pasemos a otro punto, esto es algo que se me estaba pasando, que quería mencionar con el formatito. Cuando tú vas a seleccionar o tú tienes previsto, ese es otro de los elementos viables o factibles o bondadosos que tendría que ya tengamos temporalidad en los contenidos y PDAs, tú pudieras adelantarte incluso con los maestros de grupo, si tienes compañeros con los que sí estás trabajando de esa forma, o tú mismo, a saber qué proyectos de los libros, en dado caso, te puedan funcionar para trabajar en ese mes, y eso te va dando este punto de prever, de ir preparando, conformando ya sea con los maestros de aula o tú mismo tus proyectos a desarrollar y retomar de estos libros de texto que hemos estado también platicando, que hay varios del campo del humano y lo comunitario y de otros campos donde educación física puede participar. Otro elemento sería la organización de las actividades de aprendizaje, que a final de cuentas ahorita lo vemos, las posibilidades de uso que se le pueden dar a los libros, que en este caso es el de múltiples lenguajes, los saberes, y en su caso los grupos que en este caso cuarto, quinto, y sexto, que llevan ya cartografía de México y el mundo, los ejes articuladores, que es importantísimo que los estemos valorando, la metodología didáctica sobre la que está sugerida, que en este caso ya sabemos sobre los proyectos que están mencionados, los 4 proyectos. O aquellos que tú hayas implementado, que tú ya sabías, que estés utilizando. En el caso de educación física, las unidades didácticas también no pasa nada. Así es, y en el caso de la parte de la evaluación formativa, también para poderla llevar a cabo. Para dar seguimiento a la planeación didáctica realizada por el primer mes, se nos propone 3 ejes de análisis que en este caso iremos valorando. Sería el diseño de la planeación didáctica, el desarrollo de la planeación y un último momento, o el último elemento que tenemos aquí más abajo, es la relación o los libros de texto, su papel histórico, que ya sabemos y lo hemos platicado, es un elemento que, pues, un tema que está como en análisis en las escuelas, que tienen que estar reflexionando con sus compañeros, que sí van a entrar sí o sí cuestiones políticas, lo sabemos, pero cada uno desde el pensamiento crítico justamente es donde van a analizar, a reflexionar estos o estas preguntas orientadoras. Igual en tu escuela surgen otras preguntas. Recuerden que estas son orientaciones para el consejo técnico. Así es, y obviamente hablando de esto, nuevamente retomamos el formato de planeación que ya tenemos para ustedes y que es probable que les sirva para que ustedes nuevamente lo estén ocupando y que no tengan ningún problema, ¿no? Pues se los presentamos, recordemos que todo aquello cuanto les están solicitando, todo ese apartado viene. En algunos casos nos decían con respecto a las visiones, a cómo se realizan las unidades didácticas. Nuevamente les recordamos que este es un formato editable y que cada uno de ustedes lo puede ocupar como cada uno de ustedes lo necesite. Si necesitan hacerle alguna modificación porque su contexto, porque lo que ustedes saben trabajar, porque la organización, porque tú mismo requieres trabajarlo de una sola manera, hazle el cambio pertinente para que este formato sea funcional para ti. Y si el caso no lo es, también sin ningún problema puedes mencionárnoslo para que por obvias razones nosotros tengamos ese conocimiento o saber si hay algo que podemos agregar o quitar con respecto a lo que tenemos. Todo es mejorable. Acuérdense, todo es cuestión de crecer juntos y de aprender juntos aquí en Encantados y hacer comunidades de educación física que a veces nos hace mucha falta, ¿no? Y que todos tenemos información dispersa, pero que al final hemos intentado, igual que otros canales que también están dirigidos a educación física y a educación básica en general, intentando a partir de la reflexión y el análisis aquello que en nuestros contextos, en nuestras realidades y posiblemente en la tuya, te pueda funcionar. Así es, y nuevamente mencionarte, pues como ves, en cada uno de los apartados viene
una de las situaciones que tanto nos mencionan, que son los ejes articuladores que tenemos que plasmar y estar trabajando. La segunda, que sería la relación con los libros de texto gratuito y el número de la página, ya obviamente tú decidirás en los libros cuál y cómo te funciona. Y recordamos que incluso hasta el de cartografía lo pusimos aquí porque por obvias razones les dijimos, este formato es funcional hasta para maestros de grupo y por obvias razones lo pueden ir trabajando ustedes. Y la cartografía también la podemos trabajar desde la educación física en las sesiones, en las clases también. Entonces, como podemos dar cuenta, observamos que todas estas situaciones que nos mencionan, del diseño de la planeación didáctica, del desarrollo de la planeación didáctica y de los libros de texto gratuitos y su plan papel histórico en estos 3 ejes de análisis que nos piden, están bien fundamentados y bien colocados en este formatito que obviamente será funcional y que nuevamente te invitamos a que lo puedas descargar. Si gustas en este video, también te lo dejamos aquí, o si gustas en el video anterior, donde estamos poniendo el nuevo formato. Y bueno, también para ir cerrando, yo creo que es importante hablar de esta experiencia en este consejo técnico, que se lancen a decir, ¿saben qué? Yo no entendí nada, yo no lo trabajé porque aún no lo entiendo, porque es el momento en el que se puede intercambiar y compartir, o bien, si tienes una experiencia de éxito, es el momento en que lo compartas con los compañeros y hablen sobre aquello que te está funcionando, que puedes realmente trabajar y que digas, esto sí es viable y eso definitivamente lo intenté y no funciona. O bien, pasos, como lo hemos mencionado, puntos de los momentos, de las fases de los proyectos que se trabajan, en que se dice, este me funciona, este no, o este momento está de más, no es necesario hacerlo, o lo puedes conjuntar en una clase, etcétera. Es el momento del consejo técnico en que puedan hacer esos ajustes. En este caso, el formatito que les trajimos el día de hoy, que les repetimos, cuando lo descargues, te va a permitir seleccionar y deseleccionar, eso no habrá problema, aquí es cuestión del internet, pero está para que lo selecciones y lo vayas deseleccionando y tú puedas tener esa posibilidad de hacer tus modificaciones, ¿no? De ir decidiendo que sí, que no y cómo lo vas utilizando. Y por ende, únicamente lo que te recomendamos es dar lectura a las preguntas, que en este caso es en el proceso de codiseño del programa analítico, fue necesario incluir nuevos contenidos, sí, no y por qué. Y por obvias razones ya tú te darás cuenta con respecto a cómo funciona, cómo lo llevas a cabo. ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los libros de texto gratuito? Sí, lo lograste. Sí, lo lograron, porque obviamente ahí nosotros les decíamos, recuerden que esto es un proceso, no quieran comerse el mundo desde un primer momento, ¿no? Y las demás, obviamente, si te fijas, todo tiene que ver con esta situación que ya comentábamos, los libros de texto gratuito, los proyectos, la implementación de los proyectos, la contribución que tienen y la misma planeación didáctica. Esto es bien importante. Yo creo que ese segundo momento de desarrollo de la planeación, el último, es bien importante que lo platiquen con su colegiado, con sus compañeros, porque, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo tengo programado o preparado un proyecto el cual está en desarrollo, pero resulta que por decisión de no sé quién o de, sí sabemos de quién, autoridades y demás, o que la misma dirección de la escuela lo está solicitando por su supervisión de primarias, que se empalma otro proyecto que viene ahorita, que es el desfile, porque lo pide el ayuntamiento, lo que sea, quien sea que lo pida. Es algo, dijeran, la chamba es la chamba y se tiene que sacar. Entonces es algo que se me empalma, ¿no? Es un momento en el que yo en el consejo técnico tengo que dar solución con mi colegiado, el que esté dispuesto y el que no, también hacer la invitación. Y si no, uno mismo ver las formas para sacar adelante los trabajos, que ese es el momento en el que vamos a hacer esa reflexión. Incluso esperemos que funcione y que sí salga adelante. Así es, y en este caso, pues mencionarte que aquí viene que se sugiere abordar los 3 ejes de análisis, obtener, que eran los que te acabamos de mencionar, y obtener conclusiones por grado y compartirlas en colectivo para mejorar la planeación didáctica. Recordemos que ese es uno de los importantes temas que deben de suscitarse. Cuando nosotros íbamos elaborando la planeación, obviamente nos vamos dando cuenta de las necesidades de los dos y nos vamos dando cuenta cómo se va enriqueciendo a través de esas mismas situaciones, ¿no? Y en ese siguiente párrafo que tenemos ahí marcado, justamente dice, todos esos que hemos platicado hasta ahorita con ustedes, ¿cuál será la finalidad? Únicamente identificar las mejores prácticas que contribuyen al avance de estos procesos y utilizarlas como referentes. Si ustedes entre colegiados lo platican que sí, que no,
van a tener mayores referentes. Así es. También nos mandan a elaborar la lectura, al realizar la lectura de interdisciplina en la nueva escuela mexicana de un libro sin recetas fase 4. Es importante que aquí les mencionemos. Lo tiene que decir, lo tiene que decir. Lo tenía que sacar. Es importante que aquí les mencionemos que también para secundaria viene exactamente la misma lectura. Esperemos que les hayan compartido a ustedes los libros de un libro sin recetas de todas las fases para que ustedes los puedan hacer. En las primarias no creo que hayan llegado ni siquiera los de secundaria, pero si no los tienen, es importante que maestros de secundaria vayan ustedes ya preparados y que lleven descargados ese libro. Entonces, también el documento, si ustedes se fijan, aquí viene el enlace. En el mismo ustedes le pueden dar clic y los manda a la página de la CONALITE para que ustedes puedan descargar el libro y puedan ustedes llevar ese libro para poder hacer la lectura. Aunque sea de primaria. Aunque sea de primaria. Y lo piden en secundaria. Es copy pega. Recordemos que obviamente el libro sin recetas, si ustedes se fijan y si lo han dado lectura, pareciera que es tendríamos que leer todos para saberlo, ¿no? Para que podamos entender el general. Pero ese es uno de los puntos que más adelante lo iremos atendiendo con ustedes, el irle dando lectura a esos libros para que ustedes puedan... Que son muy interesantes, muy interesantes, de verdad. Que creo que esto era lo primero que nos tenía que haber llegado de documentos antes de tanta guía, porque en realidad nos van dando como que las pautas para cada proceso que hemos llevado. Así es. En este caso, pues durante la lectura se sugiere recuperar las categorías, nociones o conceptos que de manera individual o colectivo consideren necesarios u orientadores para la planeación didáctica y el desarrollo de proyectos. Confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes y desarrollar la problematización que en el texto se plantea. Más abajo nos habla sobre lo que es la gestión escolar y asuntos particulares. ¿Se acuerdan que es el segundo momento? Y yo creo que eso pues es muy particular de cada escuela, es un espacio de reflexión y es importante, menciona ahí, iniciar con la búsqueda de información que permita avanzar hacia el diagnóstico socioeducativo, es decir, aquellas cosas que tenemos que tener claras para tener un verdadero diagnóstico socioeducativo en el caso de que en esta primera sesión se iniciaran y la subsecuente se consolidara, que ya tenemos un antecedente, ¿no? Pero hay que seguirlo avanzando. Y bueno, vienen ahí unas lecturas también recomendadas, que es algo que también es en su momento dado necesario hacer o realizar. Les recomendamos muchísimo este libro de Aprendamos en Comunidad de Mejoredu. Igual aquí está el hipervínculo para que ustedes lo puedan descargar de esa página. Viene el PDF, como ustedes ahí lo logran ver. Entonces es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos fascículos que fue sacando Mejoredu están muy bien y aunque pareciera que no hay una muy buena relación entre Mejoredu y CEP porque se están aventando la bolita unos con el otro, es un muy buen libro. La verdad, vale la pena, hay que leerlo para que obviamente podamos saber y nos va a ayudar a realizar un mejor evaluación diagnóstica del ámbito socioeducativo. Y también te invitamos a que veas nuestro video del ámbito socioeducativo porque en colectivo te piden que dialogues sobre estas preguntas que justamente son aquellas que en el video de primer plano te decíamos que es importante que tú las tengas para socializarlas con el colectivo docente con respecto a lo que se quiere preguntar y se necesita preguntar desde educación física para saber en las escuelas. Que bueno, es necesario tener muy claro, ¿no? Esos elementos, por ahí se las platicó. En nuestro caso, partimos de los elementos que teníamos en el momento a la mano, documentos, las dimensiones, todo lo que ha ido saliendo sobre el contexto socioeducativo. A partir de ahí también ha habido novedades. Entonces es importante estar haciendo esta revisión constante. El último tema o el tercer momento que mencionaba esta orientación de consejo técnico son los libros de texto gratuito, que yo creo que no los separaría. En todo momento se van a estar hablando de los libros de texto gratuito, desde el primer tema o punto que veíamos allá arriba en la presentación de la guía. Se está hablando de los libros de texto gratuito y bueno, el maestro está ahí señalando porque yo sé que él está con esta cuestión. A mí no me gusta meterme tampoco en política y por eso como que trato de mantenerme no al margen porque tengo un juicio propio y un comentario al respecto, pero en este caso pues todos debemos tener el derecho a hablar y abiertamente comentar en nuestros centros de trabajo qué postura tenemos, qué concepción y qué argumentación damos respecto a estas cuestiones que nos maneja la guía, que es
las precisiones de los libros y el fracaso de las mentiras con los libros de texto gratuito, lo cual sí estuvo bastante intenso y que creemos que al final hay mucho que rescatar para bien. Lo que entendemos y lo que sabemos es que sí fue muy sacado de contexto las informaciones, ¿no? O sea, eso indudablemente. Hay muchas cosas y muchos temas que se tienen que platicar primero con los padres de familia antes de poderlos llevar a la práctica, porque es muy necesario. Lamentablemente esta sociedad vamos en crecimiento, pero tampoco podemos de la noche a la mañana meter las cosas de una forma. Entonces creo que va a ser complicado tratar de atender ciertas situaciones de manera clara de un día para otro, ¿no? Pero en el caso, como dice la maestra, que yo les subrayaba, ¿por qué la situación? Porque yo sí soy de las personas que dice es laica, entonces, por ende, no debe de haber ni política, ni religión, ni nada, por ninguna situación debe de estarse tomando en cuenta, y justamente por esta situación, como bien decía ella, ¿qué postura tenemos nosotros entre maestros? ¿Cómo vimos nosotros esta situación? Y a partir de ahí hacer un análisis. Nosotros lo visualizamos desde esa mejor manera. Las preguntas obviamente están encaminadas a esa situación, a una respuesta, y entonces ustedes podrán encaminar esa necesidad a poderlo trabajar y a poderlo llevar a cabo. Pero bueno, apelamos a la libertad de expresión, al respeto a los demás, al derecho a comentar y a ser libres y tener un juicio propio y un juicio crítico. Entonces creo que cada quien en su centro de trabajo va a tener ese momento de reflexión, ojalá que sea para bien y para mejorar los procesos que estamos llevando a cabo. Y bueno, con esa última guía lo único que nos mencionaba era los insumos, los anexos y algunos documentos para revisar. Y el maestro Armando quiere seleccionar la pantalla. Como ya vimos que ya no lo dejó, solamente para que ustedes vean que sí funciona. Es para picarle, obviamente, en cada uno de los apartados les va a aparecer la palomita con respecto a los que ustedes señalen. Y en el caso de los de inicial, media y final, si ustedes le ponen requiere apoyo, se los coloca en rojo. Si lo seleccionan en proceso, se los pasa en amarillo. Y si lo colocamos en el apartado en esperado, se los va a mandar en verde, que quiere decir obviamente que está funcional. Ustedes van a decidir cómo lo colocan, porque obviamente aquí cada uno de ustedes hará la valoración en el momento en el que se encuentren. Ahorita todos nos encontraríamos en la fase inicial y tendrás que ir seleccionando. Y como bien decía la maestra, este apartado nos servirá para que podamos en todo momento compartir con ustedes, analizar y poder tener un mejor manejo de la información con respecto a cómo llevarlo a cabo. Sistematizar, y lo dice en la guía. Entonces, créanos que no es nada más porque sí, nos vamos informando, retomamos, nos apoyamos, contribuimos, pero también tenemos la intención de apoyarlos a ustedes y ayudar en estos procesos de sistematizar, de dar resultado y de estar demostrando que nuestro trabajo se está desempeñando de la mejor manera posible. Entonces esperamos que les sirva. Esperamos, como siempre, que pongamos en alto el nombre de la educación física. Recordemos también que ahorita ya salió el previo del acuerdo de evaluación. En cuanto lo tengamos nosotros en oficial, les haremos un video. Estábamos esperando eso, la verdad no nos gusta hasta que ya esté de manera oficial dentro del diario oficial de la Federación, para que podamos realmente darle el análisis y poder avanzar en torno a esto. Maestros, es un gusto de saludarlos. Esperemos que esta nueva modalidad también les esté funcionando, porque parece que para nosotros va a estar súper duro. Creo que ahora sí me escuché al menos. Un gusto, cansados. Los queremos. Gracias por estar aquí. Pronto. Bye. Compartan, den like, suscríbanse. Los queremos. Bye. Activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.